Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernando Castro, soy el profesor lector y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de los pronombres. Los pronombres son las palabras que utilizamos para sustituir a los sustantivos. ¿Para qué querríamos sustituir un sustantivo? Bueno, lo podemos hacer con dos intenciones. Una sería para resumir, para no alargar tanto las cosas. Por ejemplo, si yo utilizara la frase nosotros vamos a estudiar juntos mañana. En este caso, yo puedo utilizar el pronombre nosotros y así evito decir toda la larga lista de nombres de personas que vamos a estudiar juntas mañana. Podríamos ser 10, 15 o 20 y en lugar de ponerme a decir que Paco, María, Luis, Nepomuceno, Juan, Alberto, Álvaro, y yo vamos a estudiar mañana, entonces mejor digo que nosotros vamos a estudiar juntos mañana. Y punto. Así es más fácil. La segunda razón por la que podríamos hacer esto sería para evitar repeticiones. Por ejemplo, imaginemos la oración me quité mis zapatos y los dejé junto a la cama. En este caso yo digo que me quité mis zapatos, que me quité mis zapatos. Justo e inmediatamente después utilizo un pronombre para sustituir otra vez a mis zapatos, que sería el pronombre los. Entonces yo digo me quité mis zapatos y los dejé junto a la cama. ¿Qué es lo que dejé junto a la cama? Mis zapatos. Eso lo sabemos gracias al pronombre los. Así evitamos decir algo que sonaría feo como me quité mis zapatos y dejé mis zapatos junto a la cama. Es más fácil si sustituimos el segundo zapatos por el pronombre los. Al término o términos que está sustituyendo el pronombre se le conoce como antecedente. En este último ejemplo que acabo de poner, mis zapatos sería el antecedente y los es el pronombre que lo está sustituyendo. Así que es momento de empezar a mencionar los diferentes tipos de pronombres. Y vamos a comenzar con los pronombres personales. Estos pronombres personales son los que sustituyen precisamente a las tres personas que intervienen en una oración, es decir, primera, segunda y tercera persona. Estos términos me imagino que no te son muy ajenos, pero en caso de que todavía tengas dudas, los vamos a ir mencionando ahorita. Primera persona es quien emite el mensaje, y por lo tanto los pronombres que sustituyen a primera persona en singular son yo, mi, me y conmigo. Mientras que los pronombres que sustituyen a primera persona en plural son nosotros, nosotras y nos. Segunda persona es a quien va dirigido el mensaje y por lo tanto los pronombres que sustituyen a segunda persona en singular serían tú, ti, te, contigo y usted, en caso de que seamos formales. Mientras que los pronombres que sustituyen segunda persona en plural son ustedes, vosotros, se y os. Tercera persona es alguien ajeno a la conversación, pero de quien estamos hablando o de quien estamos haciendo referencia. Por lo tanto, los pronombres que sustituyen tercera persona en singular serían él, ella, ello, sí, se, consigo, lo, la y le. Lo, la, le. Lo, la, le, lo, lu, la, lo, la, le. No, no es cierto, no. Nada más lo, la y le. Mientras que para la tercera persona en plural se utilizan los pronombres ellos, ellas, los, las y les. Después tenemos los pronombres demostrativos. Estos son básicamente tres, que son este, ese y aquel, con sus respectivas variantes gramaticales, es decir, sus femeninos y plurales. Sin embargo, vale hacer aquí una mención. Si tú ya estudiaste o conoces los adjetivos, te acordarás de que también existen estas mismas tres palabras como adjetivos demostrativos, este, ese y aquel con sus variantes. Así que, si te encuentras con una de estas tres palabras, ¿cómo podemos saber si es un pronombre o un adjetivo? Bueno, pues para eso, en el video que hice sobre adjetivos, yo te di algo que te mencioné con el nombre de la regla de oro. Por si no lo viste, te recuerdo eso ahorita. Los adjetivos existen para describir a los sustantivos. Si el sustantivo no está, el adjetivo no puede ser un adjetivo. Por eso la regla de oro es que para ser un adjetivo necesita un sustantivo. Una vez refrescada la regla de oro, basta únicamente con fijarnos si hay un sustantivo a un lado de la palabra que estamos analizando para saber si es un adjetivo o un pronombre. Si el sustantivo está ahí, va a ser un adjetivo demostrativo que lo está acompañando. Pero si no está el sustantivo, va a ser un pronombre demostrativo que lo está sustituyendo. Por ejemplo, si yo utilizara la oración estas copias son para la maestra,
En este caso tengo el sustantivo copias a un lado de la palabra estas. Por lo tanto, estas es un adjetivo que está acompañando el sustantivo copias. Sin embargo, si tú me encargaras que buscara plátanos o bananas y yo te dijera que estas son las mejores, entonces es un pronombre porque no estoy diciendo estas que. No tengo un sustantivo a un lado que esté acompañando o que esté siendo acompañado por el adjetivo, por lo tanto es un pronombre que lo sustituye. Esto mismo que acabamos de mencionar sobre la regla de oro y cómo debemos de tomarla en cuenta cuando estamos ante un pronombre demostrativo, también debemos de tomarlo en cuenta con otros tipos de pronombres como lo son los posesivos y los indefinidos. Vamos a recordar, los posesivos son mío, tuyo, suyo y nuestro. Por lo tanto, si yo utilizo una oración como lo mío es ponerme a leer en las tardes. En este caso, la palabra mío es un pronombre porque no tiene ningún sustantivo a un lado y lo está sustituyendo. Está sustituyendo a lo que sea lo mío. Por otro lado, los indefinidos son aquellos que no nos dan un número exacto de sustantivos y por lo tanto, algunos ejemplos serían pocos, varios, algunos, muchos, todos y ninguno. En todos estos casos aplica exactamente igual. Si tenemos un sustantivo va a ser adjetivo, si no lo tenemos va a ser pronombre. No es lo mismo que yo diga que tuve muchos alumnos en clase, donde tengo el sustantivo alumnos, y por lo tanto la palabra muchos es un adjetivo, a que yo diga que estoy cansado de revisar trabajos porque estuve revisando muchos hoy. En este caso, tengo el pronombre muchos porque ya no estoy mencionando otra vez el sustantivo trabajos. Se entiende porque tenemos el antecedente, como lo mencionamos hace rato, el antecedente de que estoy hablando de trabajos. Sin embargo, ya no lo volví a mencionar y por lo tanto es un pronombre. Luego tenemos otro tipo de pronombres que se conocen como pronombres interrogativos. Como te puedes dar una idea por el nombre, estos los utilizamos para sustituir algo que ignoramos, algo que no conocemos. Y estos, ojo, deben de llevar acento sin importar si están entre signos de interrogación o no. Solo son 4 que son qué, quién, cuál y cuántos. Y vamos a poner un ejemplo de esto que decía, porque es básico o es fácil ubicar, todos desde chiquitos sabemos que la palabra qué debe de llevar acento cuando va en una pregunta, ¿no? Si dijera, oye, ¿qué va a haber de comer? En este caso, el qué va a haber de comer, todos sabemos que es una pregunta y por lo tanto el qué debe de llevar acento. Es un pronombre que sustituye a lo que sea que vaya a haber de comer. Si supiera que va a haber de comer, no estaría preguntando. Pero también lleva acento, porque también es pronombre interrogativo cuando no está entre signos de interrogación, pero sustituye algo que desconozco. Por ejemplo, si yo digo que no sé qué tenía que hacer de tarea, en este caso la palabra que está sustituyendo a lo que sea que tuviera que hacer de tarea. Lo desconozco. Otra vez, si supiera qué tenía que hacer de tarea, no lo estaría diciendo. Por lo tanto, el que es un pronombre que sustituye a eso que ignoro, a lo que tenía que hacer de tarea. Sigue siendo un pronombre interrogativo y sigue llevando acento a pesar de que no esté entre signos de interrogación. Por último, vamos a terminar con los pronombres relativos. Estos tienen una función subordinante, muy al estilo de las preposiciones, y hacen referencia a un elemento que acaba de ser mencionado justo antes. Ojo, esto es bien importante, porque si yo te digo cuáles son los pronombres relativos, probablemente te saque un poco de onda. Son qué, quién, cuál y cuánto. Sí, los mismos que acabamos de mencionar como pronombres interrogativos, ahora están como relativos. Vas a decir, oye, ¿cómo sé entonces si es interrogativo o relativo? Porque el interrogativo dijimos que sustituye algo que desconocemos, mientras que el relativo hace referencia a algo que se acaba de mencionar justo antes. Vamos a poner ejemplos. Si yo digo la oración, el primero que termine se lleva un premio, yo estoy utilizando el pronombre relativo que. En este caso, el pronombre que está haciendo referencia al primero, a lo que acabo de mencionar justo antes. Ahora, ¿al primero que qué? Al primero que termine. Por eso estamos diciendo que tiene una función subordinante, porque nos están ayudando a complementar el primero que qué, el primero que termine, ¿ok? Lo mismo pasa si utilizo la oración dejaron salir a quienes ya habían acabado. En este caso, el quienes es un pronombre relativo que está haciendo referencia a los que dejaron salir a quienes habían acabado. Finalmente, si yo utilizo la oración todo cuanto dicen de mí es falso, bueno, solo en caso de que sean cosas malas. Si son cosas buenas, sí son verdad. Pero en fin, si yo utilizo la oración todo cuanto dicen de mí es falso, el pronombre cuanto
está haciendo referencia al elemento mencionado justo anteriormente, que sería todo. Todo cuanto dicen de mí es falso. Si te fijas, al igual que en los casos anteriores, nos está ayudando a complementar de lo que estamos hablando. Así como lo dijimos también en el primero, que termine, ahora es todo cuanto dicen de mí. Espero que este video te haya sido de ayuda, ya sea que estuvieras estudiando, que quisieras conocer un poco más o que quisieras refrescar algo que ya se te estaba olvidando. No importa, te puedes expresar con un like, un dislike, puedes dejar dudas en los comentarios, puedes suscribirte o no hacerlo, no importa, tienes libertad de hacer lo que tú quieras. Yo soy Fernando Castro, el profesor lector, te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones, espero que estés muy bien y nos estamos viendo próximamente con más información.